El oído externo está compuesto por la oreja, que se proyecta desde el lado de la cabeza, y el conducto auditivo externo, que conduce el sonido hacia la membrana timpánica. Observaremos primero la oreja. El borde externo plegado es el hélix. Este desciende en forma de espiral hacia el interior del suelo de la concavidad central, la concha. El borde de la concha se define por este borde curvado, el antihélix. Dos proyecciones, el trago y el antitrago, esconden parcialmente la entrada al conducto auditivo externo. La forma de los 3/4 superiores del pabellón está determinada por el cartílago que forma su estructura. Dividimos ahora la oreja a través de esta línea para poder observar el cartílago. Aquí puede observarse el borde cortado del cartílago de la oreja. Es muy elástico. La base de la oreja está unida fuertemente al cartílago por delante y menos vigorosamente por detrás. La parte más inferior del cartílago, el lóbulo, no tiene cartílago. Para observar el conducto auditivo externo, se retiran la oreja y la piel que la rodea. El conducto auditivo externo está recubierto de piel. No es recto, se curva ligeramente hacia arriba y luego ligeramente hacia atrás. El conducto auditivo externo finaliza medialmente en la membrana timpánica o tímpano. Lo que observamos aquí forma parte de la membrana timpánica. La estudiaremos. Aquí puede observarse la membrana timpánica o tímpano. Establece una separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica del oído medio. La membrana timpánica es tan delgada que es parcialmente transparente. Esta pequeña parte superior de la membrana timpánica, la porción flácida, es débil. Esta parte mucho mayor, la porción tensa, es firme. La porción tensa de la membrana timpánica tiene la forma de un cono poco profundo. Está retraído hacia adentro por su inserción al manubrio del martillo, que se muestra justo aquí. El vértice del cono, donde se inserta el vértice del martillo, se denomina ombligo de la membrana timpánica. La membrana timpánica mira hacia abajo y hacia el frente. Esta es una vista lateral real. Cuando se observa desde el lado, la membrana está inclinada en este plano. Cuando recibe las ondas de sonido, la porción tensa de la membrana timpánica vibra. Su vibración es transmitida hacia el martillo. La membrana. En esta disección profunda de la región infratemporal, se han retirado el arco cigomático, la mandíbula y todos los músculos de la masticación. Se han expuesto el conducto auditivo externo y el oído medio, como en la disección anterior. Aquí se muestra la lámina lateral de la pterigoides. La nasofaringe se localiza aquí. Este es el constrictor superior de la faringe, con su borde superior aquí. La tuba auditiva se encuentra aquí arriba. Está oculta entre estos dos pequeños músculos. Este es el músculo elevador del velo del paladar, descendiendo por encima del borde libre del constrictor superior. Este es el tensor del velo del paladar, que discurre hacia abajo y hacia adelante para voltear el gancho de la lámina espiral. Para ver la tuba auditiva, se retira el tensor del velo del paladar y la lámina lateral de la pterigoides. Aquí se muestra el cartílago de la tuba auditiva. En este punto por debajo del mismo se encuentra la tuba propiamente dicha. Para observar el conducto auditivo hasta llegar al oído medio, abrimos a lo largo de esta línea y se retira esta parte del hueso. Esta es la parte ósea de la tuba auditiva, conectándose con el oído medio. Esta es su parte cartilaginosa. La parte más estrecha de la tuba se encuentra aquí, donde emerge desde el hueso. La tuba auditiva entra en la nasofaringe en este punto. El estribo posee una cabeza que se articula con el yunque. Constituye un arco que se forma por la rama posterior y la rama anterior, y una base oval que encaja en la ventana vestibular. Aquí se muestra la ventana vestibular. Se añade el estribo a la imagen. El borde de la base está unido a la parte interior de la ventana por una membrana que le permite moverse. El movimiento del estribo produce vibraciones de sonido en la perilinfa del oído interno. El diminuto tendón del músculo estapedio se fija a la cabeza del estribo por detrás. Aquí se muestra el tendón del estapedio. Su vientre muscular está encerrado en hueso en este punto. El estapedio inclina el estribo hacia atrás. La cabeza del estribo se articula con el yunque, que se añade a la imagen. Y se muestra aquí. El yunque mueve el estribo y este a su vez es movido por el martillo. El yunque posee un cuerpo, una rama corta y una rama larga. La rama larga se curva medialmente y termina en el proceso lenticular, que se articula con el estribo. La rama corta mira hacia atrás. La punta de la rama corta está anclada a la pared posterior de la cavidad timpánica aquí, por medio del ligamento posterior del yunque. Por delante del cuerpo del yunque hay una superficie articular en forma de silla, en la que el yunque se articula con el martillo.
Aquí se muestra la superficie articular. Se añade el martillo a la imagen, junto con los ligamentos que lo sostienen en su lugar y los huesos donde se anclan los ligamentos. Ya sabemos que esta parte del martillo que cuelga hacia abajo, el manubrio o mango, está incluido en la membrana timpánica. En el hueso seco, este es el manubrio. Y esta es la cabeza del martillo, la cual, mirando hacia atrás, se articula con el yunque. El martillo está suspendido por dos ligamentos que se insertan aquí detrás y aquí delante. Este es el ligamento anterior, y este, el posterior. Ambos ligamentos se alinean el uno con el otro. El martillo realiza un movimiento de rotación de unos pocos grados, en torno a un eje de rotación que está en línea con los ligamentos anterior y posterior. La articulación entre el martillo y el yunque ofrece muy poco movimiento. Ambos huesos se mueven juntos. El movimiento del proceso lenticular provoca un movimiento de inclinación del estribo. Para observar el interior del vestíbulo, se realiza una abertura en el hueso que rodea el vestíbulo y los conductos semicirculares. Aquí puede observarse el vestíbulo. Aquí también se han expuesto los extremos amplios de las ampollas de los conductos semicirculares lateral y superior, entrando unidos en el vestíbulo. Detrás observamos hacia abajo al interior del extremo de la ampolla del conducto semicircular posterior. Aquí se muestra. Por encima del mismo se encuentran dos aberturas para los extremos no ampulares de los tres conductos, una para el conducto lateral, y junto a esta, otra para los conductos superior y posterior, que se unen aquí antes de su entrada al vestíbulo. Si se elimina más parte del hueso en este punto más inferior, por debajo de donde estaba la ventana oval, puede observarse el inicio de la cóclea, que discurre hacia adelante y hacia adentro desde la parte más inferior del vestíbulo. Esta pálida estructura, que estudiaremos después, forma parte de la lámina espiral ósea. Aquí, justo por debajo de la base de la cóclea, se encuentra la ventana coclear o redonda, que mira hacia el oído medio. Regresemos a la ventana oval. Para examinar su interior, se retira el hueso hasta aquí, a fin de hacer una abertura en la parte superior del vestíbulo aquí. Aquí se muestra la ventana oval desde afuera. Y aquí desde dentro. En una muestra de hueso seco, la ventana oval es solo una ventana abierta. En el cuerpo vivo encierra la base del estribo. El ligamento anular del estribo, un anillo de tejido fibroso, une el estribo con el borde de la ventana oval, dándole un pequeño rango de movimiento. Las vibraciones de la membrana timpánica se transmiten por el martillo y el yunque al estribo. Para observar la base del estribo desde el otro lado, de nuevo se ha realizado una abertura en la parte superior del vestíbulo, de modo que pueda visualizarse su interior desde arriba. Aquí se muestra la base del estribo. Los movimientos del estribo, que en realidad son mucho más pequeños que lo que se muestra aquí, son producidos por vibraciones de sonido y son transmitidos hacia la cóclea. Las estructuras esenciales de la cóclea comienzan justo por debajo de la ventana oval, en el suelo del vestíbulo. Aquí puede observarse el inicio de dos de esas estructuras que estudiaremos después: la lámina espiral ósea y la membrana basilar. Las partes principales del laberinto membranoso que se encuentran dentro del vestíbulo son el utrículo y el sáculo, cada una de las cuales contiene un órgano sensorial o mácula que responde al movimiento lineal. Debajo, en el suelo del vestíbulo, se encuentra la primera parte del conducto coclear. También contenidos dentro del vestíbulo se hallan los pequeños conductos que conectan estos componentes: el conducto endolinfático, con sus ramificaciones al utrículo y al sáculo, y el conducto reuniens, que conecta el sáculo al conducto coclear. El octavo nervio craneal es el nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear tiene un componente vestibular y un componente coclear, y es exclusivamente sensitivo especial. El componente vestibular proviene, las fibras de componente vestibular provienen de células cuyos somas están ubicados en el ganglio vestibular, en el oído interno. Asimismo, los ganglios cocleares están ubicados también en el oído interno y van a formar el componente coclear. El componente vestibular trae información de equilibrio desde el laberinto óseo y membranoso, y el componente coclear trae información de audición. Ambos confluyen para formar el nervio vestíbulo coclear, pasando por el conducto auditivo interno, y van a llegar acá a la porción más lateral del ángulo pontocerebeloso a nivel del surco protuberancial inferior. El nervio vestíbulo coclear es un nervio muy particular. El nervio tiene dos divisiones, una división coclear y una división vestibular. Toda la información va a venir del oído interno, y en el oído interno tengo, hablemos primero del componente vestibular. En el oído interno tengo el receptor, que sería, están en el laberinto óseo y membranoso, que están el sáculo, el utrículo y los canales semicirculares. Esos receptores, la información se va a transducir para viajar por esta neurona bipolar, cuyo soma está ubicado en el ganglio vestibular.
esa información de ahí va a viajar hacia los núcleos vestibulares, y de los núcleos vestibulares su principal destino va a ser el cerebelo, pasando por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia lo que conocemos como el vestíbulo cerebelo. Pues eso puede variar dependiendo del autor, ¿no? Pero eso lo miramos luego. Por otro lado, el componente coclear viene del órgano de Corti. El órgano de Corti en la cóclea tiene varios ganglios, tiene muchos ganglios. Esos ganglios pequeñitos son los ganglios ciliares, cocleares. Y en esos ganglios cocleares está el soma de la neurona bipolar, que también lleva la información hacia los núcleos cocleares. De aquí va a pasar algo particular que me parece importante mencionar. Y es que los núcleos cocleares van a enviar información de forma bilateral. El 80% de la información de un lado se va a decusar para unirse con el 20% del lado contrario que no se decusa. Cuando los dos, ese 80 y 20% empiezan a ascender, van a formar el lemnisco lateral. Y ese lemnisco lateral va a llegar hasta el colículo inferior. El colículo inferior encuentra la sinapsis de relevo, y esa sinapsis, esa siguiente neurona, va a llevar la información de allí hasta el núcleo geniculado medial del tálamo. Desde el núcleo geniculado medial del tálamo la información asciende hasta llegar a la corteza auditiva primaria, áreas 41 y 42 de Brodmann, ubicadas a nivel del giro temporal superior. Hay que hacer una aclaración acá. En este trayecto, en la decusación, en el trayecto de la decusación, ustedes van a ver que hay varios autores, la mayoría de autores señalan que en este trayecto hay una serie de sinapsis con 3 tipos de núcleos, que yo no esquematicé acá. Núcleo del cuerpo trapezoideo, el núcleo del lemnisco lateral y el núcleo olivar superior. De ellos 3, no todas las fibras hacen sinapsis en los 3, y no está totalmente claro qué hacen en el cuerpo trapezoideo y en el núcleo del lemnisco lateral. Sin embargo, las del complejo olivar superior sí son importantes, porque ellas van a dar origen a la vía olivococlear, que es una vía de retroalimentación de la audición que me va a ayudar a modular la respuesta del órgano de Corti ante los estímulos sensitivos. Piénsenlo como que si recibo un estímulo muy fuerte, se activa la oliva superior, el complejo olivar superior va a enviar descargas que lo que va a hacer es regular la forma en la que el órgano de Corti está mandando la información a las células bipolares de los ganglios cocleares. El día de hoy empezamos con lo que es la audiometría. Vamos a hacer lo que es la audiometría en forma general, voy a explicarles cómo se hace. Obviamente igual en cada estudio, previo al estudio hay que hacer lo que es la otoscopía, que ya subimos un video previamente. Si quieren verlo, pues ya se los pongo aquí en la descripción, el link para que vayan a verlo. Aquí tenemos a nuestro paciente Héctor. Muchas gracias por ayudarnos a hacer lo que es el estudio. Entonces les comentaba previamente que hacer lo que es la otoscopía o la videotoscopía. Igual vamos a revisar cómo están sus oídos. Ok, vamos a ver el otro. Ok. El paciente se va a pasar aquí una cabina sonamortiguada. Pase por acá, por favor. Cuidado con el escalón, se va a sentar allá en la silla. Vamos a ver. Ahorita como estamos con la pandemia, pues estamos desinfectando todo lo que es el contacto que va a tener el paciente. Vamos a desinfectar lo que son los audífonos. Desinfectamos lo que es también aquí, desinfectamos lo que es el micrófono y lo que es la vía ósea. En este estudio vamos a poner unos audífonos. Bueno, esta cabina es una cabina sonamortiguada que va a amortiguar ciertos decibeles de sonido para que el estudio sea lo más objetivo lo que es el estudio y no entren tantos sonidos del exterior. Colocamos lo que son los audífonos. Rojo es oído derecho, azul izquierdo. Le pedimos que, sí, por favor, se puede quitar los lentes. Nos vamos a colocar los audífonos. Se le dice al paciente, voy a colocar estos audífonos, le voy a pasar un sonido muy quedito. Cada que escuche el sonido, en cuanto lo escuche, hay que levantar y bajar la mano. Entonces colocamos los audífonos. Ajustamos. ¿Ahí lo siente bien? Sí. Ok. Vamos. Ok. Entonces esto es lo que es el audiómetro. Vamos a hacer lo que es el estudio. Aquí están los decibeles con que vamos a pasar lo que es la intensidad del volumen. Aquí están los hertz o las frecuencias que vamos a estudiar. Y empezamos. Cada que escuche el sonido hay que levantar la mano. Primero empezamos del lado derecho. Vamos a ver. Ok, 30. Otra de las pruebas de la audiometría es la logodometría. Aquí en esta prueba se le pasan ciertas palabras, ya sean monosílabos, bisílabos o trisílabos, y esto nos permite detectar la discriminación de lo que son las palabras por parte del paciente, qué tanto entiende el paciente ciertas palabras, y puede así determinar qué tipo de hipoacusia tiene, junto con lo que es ya la audiometría de los tonos puros.
El evaluador debe sentar al paciente de tal manera que pueda observar el oído sin dificultad, controlando todos los planos a observar. Escoja el espéculo. Sostenga el otoscopio con la mano en pinza, como sosteniendo un lápiz, protegiendo al paciente con la mano sobre la mejilla. Introduzca el espéculo que usted ha escogido previamente de acuerdo al tamaño del conducto y con la otra mano hale el pabellón en dirección postero-superior. Una vez el otoscopio descanse sobre el canal auditivo, gírelo de tal manera que pueda observar el conducto auditivo externo y los planos de la membrana timpánica. Finalmente, retire el otoscopio y realice el reporte en el formato de evaluación.